Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 6. Hay quienes, mis amados hermanos, se le llama Hechos de los Apóstoles, pero hay quienes también le dicen Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero al final de cuentas son hechos, mis amados hermanos, ¿verdad? Son hechos, son obras, son acciones que desarrollaron hombres, ¿verdad? Durante tiempo que se les permitió su ministerio aquí en la tierra, y ellos pudieron desarrollarlo. Al final de cuentas no fueron solamente ellos y no fueron ellos, sino que fue el Espíritu Santo. Así que ya sea de una u otra manera, está bien dicho, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que siempre fue el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, obrando por medio de los seres humanos, así como en la actualidad también se hace. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué quieres que haga? Es una pregunta, es una interrogante para usted y para mí en esta mañana. ¿Qué quieres que haga? Hechos 9, 6. Lo leemos juntos, iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. A la letra dice así, léalo conmigo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bendito Padre, gracias Señor te damos en esta mañana. Agradecemos Señor tu amor, tu misericordia y tu bondad en nuestra vida, Señor. Gracias Señor por el privilegio que nos das de buscarte, de servirte, Señor, de estar en todo momento 24/7, Señor. Nos permites poder estar en tu presencia. Sabemos que es así. Sabemos, Señor, que donde sea que vayamos, donde sea que estemos, en la condición que sea, estamos en tu presencia. Gracias, oh Dios, te damos. Pedimos porque seas tú que nos ministres, que hables a nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué quieres que haga? Es una pregunta, iglesia. ¿Qué quieres que haga? Mis amados hermanos, cuando usted y yo, se lo he dicho en otras ocasiones, cuando usted y yo hacemos preguntas es porque queremos aprender. Y es válido preguntar, es válido cuestionar. Una de las cosas que nosotros debemos entender que para un correcto estudio de la Biblia, si usted quiere aprender acerca de la Biblia, usted quiere, mis amados hermanos, profundizar un poco más en el conocimiento bíblico, usted y yo tenemos que cuestionar la Biblia. Yo ya se lo he dicho en otras ocasiones. Usted y yo debemos cuestionar la Biblia. Pastor, pero eso no es faltarle el respeto a Dios y a su palabra. No, porque el que pregunta tiene el ánimo, la intención, la necesidad de resolver esa pregunta. O sea, quiere aprender. Entonces, mis amados hermanos, por eso necesito decirle esto. Si usted y yo queremos profundizar en el conocimiento y el estudio de la palabra de nuestro Dios, debemos de cuestionar la palabra de Dios. ¿Por qué dijo eso? ¿A quién le dijo eso? ¿A quién iba dirigido? ¿Cuál habrá sido el propósito del autor para escribir esto? Esas son preguntas, esas son, mis amados hermanos, interrogantes que debemos de hacerle al libro, al autor, y ahí sacar esas respuestas. Entonces, así como nosotros vamos a ir aprendiendo y profundizando en el conocimiento bíblico. Entonces, por eso le digo, sí es necesario, sí es importante y no es malo, no es pecado cuestionar, sino que más bien hagámoslo porque es necesario que lo podamos hacer. Ahora bien, ¿qué quieres que haga? ¿Podemos cuestionar la Biblia? Ya dijimos que sí. ¿Podemos cuestionar a Dios? Sí, también. Pero Dios es Dios, pastor. ¿Cómo es de que vamos a estar cuestionando y diciéndole a Dios por qué, para qué? Sí, hermano. Pastor, ¿y Dios no se va a enojar y me va a mandar un rayo en seco porque le esté cuestionando? No. Usted puede leer la Biblia y darse cuenta que muchos hombres, aparte del que acabamos de leer, cuestionaron a Dios. Cuestionar es preguntar. Cuestionaron a Dios, le hicieron pregunta a Dios. Muchas veces no estuvieron conformes con lo que Dios estaba haciendo. Muchas veces no se sintieron cómodos con lo que Dios estaba permitiendo. Muchas veces no estaban de acuerdo con lo que Dios les estaba mandando a hacer.
Por eso cabe la pregunta, ¿qué quieres que haga? Entonces, en esta mañana vamos a ver 3 puntos acerca de 3 aspectos o 3 enseñanzas de esta pregunta. 3 puntos, 3 aspectos o 3 enseñanzas sobre esta pregunta de ¿qué quieres que haga? Vea lo que dice el texto, Hechos 9:6, el texto base, dice así: él, temblando y temeroso, dijo, ¿qué dijo? Señor. Ahora, vamos por partes. ¿De quién estamos hablando dentro de este contexto? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es él? Saulo. Saulo de Tarso. Mis amados hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 9, nos narra la conversión de Saulo. Hechos capítulo 9, usted lo puede ir y escudriñar, leerlo para que podamos entender el contexto. Hechos 9 nos está hablando, nos está dando a conocer acerca del encuentro que tuvo Saulo. Aún no era Pablo, es decir, aún no se le había conocido como Pablo, aunque Saulo, mis amados hermanos, usted lo ve, Saulo Paulos. Es como que solo cambiara una palabra por ahí, por el tema de idiomas. Pero, mis amados hermanos, cuando va Saulo camino a perseguir cristianos, él no iba solo, iba con una subcomitiva de gente que le acompañaba siempre. Iba con autoridad humana, ojo con esto, Saulo iba con autoridad humana porque él llevaba documentos que le respaldaban para ir y matar gente, así tal cual. Saulo llevaba documentos que le respaldaban para poder perseguir y matar, apedrear y hacer lo que él quisiese con los cristianos. Porque para él los cristianos, ojo con esto, para Saulo los cristianos eran herejes. ¿Y quiénes eran los cristianos? Los seguidores de Jesús, de Cristo. Ya para este contexto, nuestro Señor Jesucristo, recuerde usted que ya Jesús había muerto, había resucitado. Estuvo por un periodo de tiempo aún con sus discípulos, caminando entre ellos. Y luego también ya había, mis amados hermanos, estaba dentro de ese contexto, estaba durante ese tiempo. Entonces, mis amados hermanos, para Saulo, aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús, creían en la resurrección de Jesús, eran herejes. Estaban en contra de lo que él representaba como religioso, como judío. Entonces venían los sacerdotes, el sumo sacerdote, le extendían cartas y documentos para él poder hacer todo lo que él quería con aquellos que ellos llamaban herejes. Ahora bien, estando en ese contexto, es que él va camino, usted conoce, hay una luz que le ciega, un resplandor del cielo, y hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, viene Saulo y le dice: ¿quién eres, Señor? La primera pregunta de Saulo para Jesús es: ¿quién eres, Señor? ¿Qué representa esa pregunta? Número 1, que él reconoció autoridad. Él reconoció autoridad. ¿Por qué? Porque Saulo identificó, Saulo reconoció que lo que él estaba presenciando en ese momento no era algo natural. Saulo reconoció, Saulo identificó que lo que estaba sucediendo en ese momento no era algo natural, era algo de Dios. Entonces, cuando él escucha esa voz y está ese resplandor del cielo que hace que él caiga al suelo, él hace la pregunta: ¿quién eres, Señor? Y ese Señor está con S mayúscula. Significa que él está reconociendo autoridad. Ahora, luego entra en acción este texto donde dice: él, temblando y temeroso por lo que él está presenciando, dijo: Señor. Ve ahí con ese que está, mayúscula o minúscula. En el versículo que hemos leído, versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, con ese que está, mayúscula, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hace la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? La primera pregunta fue:
¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? A lo que el Señor le respondió: yo soy el que tú persigues. Mire, yo quiero y le explico este contexto para que usted y yo podamos aprender y extraer esta lección y esta enseñanza para nosotros, porque no es cualquier pregunta, no es cualquier cosa lo que Saulo está viviendo. Saulo en este momento está siendo confrontado, porque para él, para Saulo, lo que él estaba haciendo era correcto y era aprobado por Dios. La masacre, la matanza, la persecución y todo lo que Saulo estaba haciendo, según él, estaba bien y estaba aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque se lo habían aprobado los hombres. Saulo creyó que estaba haciendo bien porque los hombres le habían aprobado y le habían dicho que estaba bien lo que él estaba haciendo. Nosotros, ¿qué podemos extraer ahí y aplicarlo en nuestra vida? Que no porque el hombre apruebe lo que yo hago significa que Dios lo apruebe. No porque el hombre aplauda lo que yo hago, apruebe lo que yo hago, significa que Dios está aprobando o aplaudiendo lo que usted y yo estemos haciendo. No nos confundamos. El hombre se puede equivocar, el hombre, mis amados hermanos, puede decirle: no, vas bien, vas por buen camino, estás haciendo las cosas bien. Pero hágase la pregunta: ¿y Dios qué dice? Entonces ese fue el error de Saulo. No, si yo tengo cartas. Porque se creía que como el sumo sacerdote era una autoridad, y era así, el sumo sacerdote era autoridad religiosa, entonces al tener él la aprobación de la autoridad religiosa de la época, él creyó que tenía la aprobación de la autoridad soberana. Y no era así. Entonces le explico esto porque cuando llegamos a esta parte y él dice: ¿quién eres, Señor? La respuesta a esa primera pregunta es: yo soy al que tú persigues. Ahí Saulo tiene un choque. Ahí Saulo se ve confrontado. Ahí a Saulo se le vinieron abajo todo lo que él había creído que había venido haciendo bien. Porque ¿a quién era que Saulo había venido persiguiendo? A todos los seguidores de Jesús. A todos los que vivían, practicaban y seguían enseñando las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿a quién seguía él? A Jesús. Entonces, cuando Saulo escucha esto, le choca. ¿Cómo así? Si el que yo he andado siguiendo, persiguiendo durante todo este tiempo ha sido aquel que dicen que resucitó. Ojo, porque ellos no creían que Jesús había resucitado. Ellos lo que creían era que fueron los discípulos, removieron la piedra y ellos robaron el cuerpo de Jesús para hacer creer que sí había resucitado. ¿Me doy a entender hasta aquí, iglesia? Eso es lo que ellos decían. No, los discípulos fueron. Y aún por eso el Imperio Romano mandó a poner así a las afueras del sepulcro de Jesús, donde habían dejado el cuerpo, mandaron a poner soldados. Pero los soldados, mis hermanos, ellos eran testigos de que ahí no hubo alguien más que fuera a mover la piedra y sacar el cuerpo. Pero mis amados hermanos, esto es lo que ellos creían y es lo que Saulo había creído y es lo que Saulo enseñaba, y es por eso que Saulo perseguía, mataba, asesinaba y hacía lo que él quería con los cristianos. Ahora, por eso le explico esa parte para que usted y yo entendamos cómo fue el nivel, la magnitud de choque y la confrontación que Saulo recibió a la respuesta de su pregunta. Soy el que tú persigues. Entonces ahí Saulo se quedó sin armas. Saulo se quedó sin argumentos. Saulo no se puso a pelear.
Saulo no se puso a discutir. Saulo no se puso a decir, no, pero es que yo no creo que tú, no. ¿Qué fue lo siguiente que hizo Saulo? Hizo otra pregunta, cuestionó. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? Número 1. Vamos a ir al primer punto. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas 22, 42. Siempre en el Nuevo Testamento. Lucas estaba en Hechos, dele hacia atrás. Evangelio de Lucas, mis amados hermanos, capítulo 22, versículo 42. Vea lo que nos está diciendo. Primer punto. Esta pregunta tiene que enseñarnos que es una pregunta de rendición. Lucas 22, 42 dice así, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga el que dice mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres. Es decir, en este contexto, recuerde que es Jesús. Es Jesús quien está orando al Padre diciéndole, si fuese posible, pase de mí esta copa. Pero ojo, porque Jesús no le está imponiendo nada al Padre. Esta es una de las cuestiones por las que muchos dicen de que Jesús no es Dios mismo. Porque aquí Él está orando al Padre. Entonces por eso que hay muchas sectas por ahí que enseñan y dicen, ya ve, Él le ora al Padre, o sea que el Padre es autoridad sobre Él. Pero mis amados hermanos, aquí lo que sucede es de que Jesús, recuerde que aunque es Dios mismo, Él está limitado, Él se autolimitó al tiempo, al espacio, Él se despojó de su señorío. Él como Dios, 100% Dios y 100% hombre, Él como Dios sabía lo que iba a suceder y en su parte humana le iba a doler. Pero por eso dice, si quieres, no está imponiendo, sino que está diciendo, si quieres, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, cuando nosotros hacemos una pregunta, mis amados hermanos, en específico esta pregunta, es cuando nos topamos con alguien que es autoridad. Cuando reconocemos que hay alguien sobre nosotros como autoridad, nosotros vamos a ir y vamos a preguntar, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué podemos hacer? Me doy a entender por dónde va el asunto. Entonces, cuando usted reconoce autoridad, usted llega a un trabajo, usted le pregunta al jefe, al inmediato, qué sé yo, ok, ¿cuál va a ser mi función? En otras palabras, ¿qué quiere que haga? ¿Verdad que así? Sencillo como eso. ¿Qué quiere que haga? Entonces, número 1, esta pregunta nos enseña que es una pregunta de rendición. ¿Qué significa rendición? Rendirse. Cuando yo reconozco autoridad y hago la pregunta, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Como dijo Saulo al reconocer autoridad, él lo que está haciendo es rindiéndose, ya no está peleando. Saulo aquí ya chocó, Saulo aquí se quedó sin argumentos, sin armas, Saulo aquí ya no está peleando. Él solo hace la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque Saulo ya entendió que hay alguien ahí que es autoridad, que tiene más poder. Y no es la del hombre. Entonces Saulo viene y se rinde. Por eso que cuando hacemos esta pregunta nos estamos rindiendo, estamos quedando expuestos a lo que la otra persona que es autoridad nos diga. Cuando usted llega donde un jefe o cuando hay algo, cuando va a haber una actividad, cuando va a haber algo en su trabajo, ¿y yo en qué le puedo ayudar? Es la misma pregunta, con otras palabras. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Y yo en qué le puedo ayudar? Ah, mira, vos sos bueno para esto, entonces me vas a ayudar en esto, vas a hacer aquí y allá. Va.
Cuando usted se la pregunta, ¿qué quiere que yo haga? Usted se está rindiendo y se está poniendo a las órdenes de aquel que es autoridad, y esa persona que es autoridad le dice, vas a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces usted se rindió a lo que él o ella le diga. Cuando Saulo, mis amados hermanos, hace esa pregunta, está entendiendo esto. Él se está rindiendo ante la autoridad que es Jesús. Él se rinde. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta que quieres que haga significa renunciar. Significa renuncia. Significa renunciar a mis planes. ¿Por qué? Es bien clave, hermano. ¿Hacia dónde iba Saulo? A Damasco. ¿Sabe que la predicación de Saulo se convirtieron en eso? La predicación de Saulo era, iba yo camino a Damasco. Número 1, ¿hacia dónde iba? Lugar. ¿Hacia dónde iba? Damasco. Número 2, ¿a qué iba? A perseguir cristianos. Y con perseguir no es de que, verdad, agarra la ayuda, verdad, que mica. Y ahí no, era matarlos, era apedrearlos, era hacerlos sufrir por ser herejes, según ellos. Ahora bien, entonces, ¿a dónde iba? A Damasco. ¿A qué iba? A perseguir cristianos. ¿Sabe de qué habla eso? Que habían planes. Había una planificación. Saulo tenía todo cuadriculado, con toda la gente que le seguía, con toda la gente que lo rodeaba, con toda la gente que le ayudaba y estaba de acuerdo con él. Habían planes. Había una planificación, habían cartas, habían documentos legales, habían documentos religiosos, habían sellos, había firmas, había todo, hermano. Había planes. Había una planificación. Había un cronograma, si usted quiere. Pero ¿qué pasó cuando él tuvo este encuentro con Jesús, con el que él perseguía? Hace la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo lo que él quería que Saulo hiciera. Entra a la ciudad, ahí se te va a decir. Ojo, porque no le dijo directamente, solo le dijo, entra a la ciudad, ahí se te va a decir. ¿Qué significa esto? Le hago la pregunta, iglesia. Los planes, el cronograma, la planificación que llevaba Saulo, ¿continuó? ¿Siguió? ¿Se ejecutó? ¿Se realizó? No. No se llevó a cabo. Se interrumpió. No se hizo. ¿Por qué? Porque Saulo se rindió. Porque Saulo reconoció que había alguien con mayor autoridad que la de él. Y cuando hizo la pregunta, Saulo se rindió. Entonces, mis amados hermanos, esta pregunta significa renunciar a nuestros planes y aceptar los de Dios. Toda la comitiva que le acompañaba a Saulo sabían lo que iban a lo que iban, a dónde iban, a lo que iban, cuándo lo iban a hacer, a dónde lo iban a hacer, en qué puntos, todo lo sabían. Todo lo sabían, todo estaba cuadriculado. Todo estaba organizado. Cada quien sabía cuál era su rol, cuál era su función, todos. Pero cuando tuvo Saulo ese encuentro personal con aquel que él perseguía, los planes se vinieron abajo, se interrumpieron. ¿Por qué? Porque se rindió. ¿Por qué? Porque reconoció autoridad, y al reconocer autoridad preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Hay un cambio de propósito, hay un cambio de plan. Ya no voy a poder seguir haciendo lo que yo quería. No, ahora voy a hacer conforme a lo que Él me está diciendo que yo haga. Entonces, mis amados hermanos, número 1 es una pregunta de rendición. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es una pregunta de rendición. Yo no sé si alguna vez usted ha hecho esa pregunta, si se lo ha hecho en específico a Dios.
No le pido que levante su mano, pero sea sincero con usted mismo. ¿Alguna vez le ha dicho usted al Señor, qué quieres que haga? Quizá en algún momento de angustia, de preocupación, de escasez, de necesidad, de enfermedad, quizás en algún momento usted dijo, Señor, ayúdame en esta situación. O sea, ¿qué quieres que haga? Pero ayúdame. Decime qué quieres que yo haga, lo voy a hacer, pero ayúdame. ¿Alguna vez lo hicimos? ¿Sabe qué hicimos usted y yo? Nos amarramos, nos rendimos. ¿Por qué? Porque reconocimos autoridad y nos rendimos delante de Él y le decimos a Él, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero ayúdame. ¿Qué quieres que haga? Pero ayúdame. Entonces, mis amados hermanos, hay un cambio de planes. Voluntariamente nosotros, al hacer esa pregunta, voluntariamente nosotros nos estamos desligando, estamos renunciando a nuestros planes, estamos renunciando a nuestro cronograma, a nuestra organización, estamos renunciando a nuestro yo para aceptar la voluntad de Él. Mire lo que leíamos ahí, Jesús mismo diciéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aún Jesús mismo reconoció y dijo, no sea como yo, no sea mi voluntad sino la tuya, que se cumpla tu voluntad. Y eso nos lleva al segundo punto, Evangelio de Juan capítulo 14. Juan 14:15. El segundo punto es que, ¿qué quieres que haga? Es una pregunta de obediencia. Juan 14:15. Vea lo que dice. Si me amáis, como dice, guardad mis mandamientos. Mire. Es bien clarito, es corto, es conciso, pero es preciso, es directo. ¿Qué quieres que haga? Es una pregunta de obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quieres que haga? Haz lo que te pido. Eso es lo que está diciendo. Haz lo que te pido. Haz lo que ya dije. Hace lo que ya establecí. ¿Qué quiere Dios de mí? Que haga las cosas que Él ya dejó establecidas, que Él ya pidió. Eso es lo que Dios pide. Entonces, por eso que número 2, ¿qué quieres que haga? Es una pregunta de obediencia. Lo que nuestro Dios espera, mis amados hermanos, cuando usted y yo hacemos esta pregunta de ¿qué quieres que haga? Es que estemos dispuestos a obedecer. ¿Para qué va a preguntar si no va a obedecer? ¿Para qué vamos a preguntar? ¿Para qué nos vamos a meter en ese lío? Yo por eso digo, por eso creo que Saulo cuando hizo la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? No hizo la pregunta solo por hacerla, solo por zafarse, sino que hizo la pregunta porque entendió que sus planes iban a cambiar, pero también porque iba a estar dispuesto a seguir los planes que ahora Él le iba a dar. Iba a estar dispuesto a obedecer. Por eso, mis amados hermanos, número 1 es una pregunta de rendición, de me rindo. Estoy expuesto, estoy sin arma, estoy sin argumento, estoy rendido delante de ti, estoy a tus órdenes. Por lo tanto, es lo que nos lleva al punto 2. Si estoy rendido ante Él, si estoy expuesto, si estoy sin argumentos, estoy sin armas, estoy tal cual soy, no tengo más nada, entonces es porque estoy dispuesto a obedecer lo que Él me pida. Por eso que cuando pregunto ¿qué quieres que haga? Es que estoy dispuesto a obedecer. No basta con escuchar la voz de Dios. Ojo con eso, iglesia.
Porque la voz de Dios nosotros la podemos escuchar a diario y de hecho es así. Si usted y yo tenemos un corazón receptivo, atento a Él, la voz de Dios la podemos escuchar a diario, en cada momento, en cada segundo, aún de personas que usted ni se imagina. Aún en circunstancias que usted ni se imagina. Usted y yo, si andamos, mis amados hermanos, con aquella necesidad y con aquella situación de Señor, háblame, Señor, mira esto, y usted anda con aquella situación, mis amados hermanos, usted hasta una película puede estar viendo y Dios le habla. O solo yo soy el impío que ve películas. Mire, hermano, usted puede estar viendo una película de matazón, ¿verdad? De masacre, de esas que me gustan a mí. Sí, hermano, a mí sí me gusta. No sé por qué. A mí me gustan las armas, hermano. Le soy sincero. En la otra vida quizás fui un hombre de armas. Mire, hermano, usted puede estar viendo una película, una serie en Netflix, qué sé yo, lo que usted consuma. O algún video, algún comercial, algún video en las redes sociales y de repente usted algo le hizo clic y usted lo trasladó al ambiente espiritual. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado muchas veces con una serie, con una película. Mire, ¿alguien ha visto alguna vez esa esa es infantil, hermano? Kung Fu Panda. ¿Alguien ha visto Kung Fu Panda? Pues sí, va. Ustedes también. Miren, a mis hijos se las he descargado todas, creo yo. La 1, la 2, la 3, la 4, la 1000. Todas, hermano. Y ahí la pasan bien. A veces, vea. Pero mire, ahí sale gente que no sé cómo. Tienen una frase, hermano. El maestro Chifu. Este es brujo, digo yo. Porque se tiran una frase, hermano, que a uno le hablan. Pastor, pero mire, si la Biblia, correcto, es que la Biblia es la revelación de Dios para con la humanidad, la total revelación de Dios para con la humanidad. Ahí está todo. Pero fíjese que a veces Dios incluso hasta momentos como esos puede utilizar para hablarnos. De repente usted puede ir en la calle y hay un bolito por ahí y dice algo que a usted le hizo clic. A mí me ha pasado también. De repente está por ahí un niño hablando con alguien, con su mamá, su papá, qué sé yo, y usted está cerca y usted está escuchando lo que ese niño le está diciendo. Y miren, los niños en su infancia, en su inocencia, en sus locuras de niño, de repente sueltan unas cosas, hermanos, que le pegan a uno. Recuerdo cuando Leire y a él estaba tiernita, de meses de nacido, y estaba en la hamaca. A ella siempre le gustó dormirse en la hamaca. Y la acostábamos en la hamaca y ya yo me ponía a mecerla y le silbaba o le cantaba. Esa le silbaba. O si no, le cantaba: el centro del aire es Jesús. El centro del aire es Jesús. Y se quedaba dormida. Pero recuerdo una noche en la que de repente, hermano, se vino una tormenta, culebra, sapos, de todo, hermano. La niña estaba dormida. Y se vino fuerte aquella tormenta, se vino fuerte, hermano, pero fuerte. Pues ella se asustó y medio quiso llorar. Al ver eso, yo me le acerqué y solo la
la abracé así, ella estando en la hamaca, y solo me le puse así, medio la abracé así y la apreté contra mi pecho. Y se calmó y se quedó. Fíjese que la lluvia no pasó, la tormenta no se fue, la tormenta no se quitó, no dejó de relampaguear, no dejó de caer fuerte esa lluvia sobre el techo de lámina. Pero ella sí se tranquilizó. Ya no lloró, se quedó dormida, se quedó quieta. Yo solo la veía y ahí Dios me habló. Ahí Dios me habló. Y yo sentí de parte de Dios que me dijo: si así fuera vos en medio de las tempestades y problemas de tu vida, si así fuera vos en mis brazos, entenderías que estarías seguro. Y me golpeó, me pegó. Hermanos, es que cuando Dios le quiere hablar a uno, hermano, de la forma que Él quiera, de la manera que Él sea y por medio de quien Él quiera y de quien Él quiera hacerlo, Él le habla. Él le habla, Él le ministra y Él le dice: hijo, aquí estoy. Yo no me he ido, yo no te he dejado, yo no te he abandonado, yo aquí estoy. Solo está que vengas a mí, solo está que vengas a mis brazos, hombre. Por eso que la palabra de Dios no se equivoca cuando nos dice que necesitamos ser como los niños. Necesitamos ser como los niños. ¿Por qué? Porque usted agarra al niño y usted lo abraza. Y ahí yo lo pude ver. El problema no se fue, la tormenta no se fue, el ruido no se fue. Pero ella solo se acomodó en mis brazos, yo la abracé, ella se dejó abrazar, la puse pegadita a mi pecho, ella sintió ahí y ahí se quedó tranquila. Y aunque fuera estaba el desmadre de tormenta, inundado, pero ella estaba tranquila, no se preocupó por nada. Mire, le prometo que se pudo haber caído el techo, se pudo haber caído la casa entera, pero ella no se hubiera mosqueado. ¿Sabe por qué? Porque estaba en los brazos del Padre. Porque estaba en los brazos de papá. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos la pregunta: ¿qué quieres que haga? Lo que Dios quiere es que obedezcamos. Porque cuando usted y yo hacemos la pregunta: ¿qué quieres que haga? Es porque estamos dispuestos a obedecer. Si no, ¿para qué hacer la pregunta? ¿Para qué le voy a preguntar a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Decime. Vamos, decime, ¿cuál es tu llamado, tu propósito para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga en este mundo para glorificar tu nombre? ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando Dios nos dice qué es lo que queramos, qué es lo que Él quiere que hagamos, no, pues yo estaba bromeando, Señor. ¿Para qué vamos a preguntar si no vamos a estar dispuestos a obedecer? ¿Para qué preguntamos si no estamos dispuestos a ir y enfrentar y pelear y guerrear y hacer las cosas que Él nos mande, que Él nos diga conforme a lo que Él ha establecido? ¿Para qué me voy a meter? ¿Para qué voy a preguntar si no estoy dispuesto a hacer? Pero cuando yo pregunto es porque tengo fe. Cuando yo pregunto es porque quiero conocer. Cuando yo pregunto es porque quiero aprender. Cuando yo pregunto es porque quiero crecer. Y la manera de crecer en Cristo es pasar por pruebas. La manera de crecer en Cristo, la manera en que nuestra fe se fortalece y crece es pasar por pruebas. Pero si yo no paso por pruebas, si yo no paso por tormentas, si yo no paso por el desmadre, si yo no paso por el ruido fuerte y no me asusto, y si me asusto no corro a los brazos de aquel que me puede fortalecer, que me puede sostener y que me puede sacar, no voy a crecer. Porque si me asusto y yo huyo y yo corro, hermano, donde sea que vaya está lloviendo.
Donde sea que usted vaya, también está lloviendo. Donde sea que usted corra y pretenda refugiarse, también está lloviendo. También va a estar relampagueando, también va a estar cayendo granizo, también se va a estar cayendo el cielo. Donde sea que vaya, donde sea que corra, donde sea que usted pretenda huir, donde sea que usted pretenda buscar refugio, pero si no es en los brazos del Padre, va a seguir con miedo, inquieto, sin refugio, sin consuelo, sin paz, sin fortaleza y sin esperanza. Así. Y número 3, Jeremías 29:11. ¿Qué quieres que haga? Número 1, decíamos, es una pregunta de rendición. Me rindo porque reconozco que hay una autoridad sobre mí. ¿Qué quieres que haga? Número 2, decimos, es una pregunta de obediencia. Si pregunto, es porque estoy dispuesto a que mis planes se cambien y voy a obedecer a lo que Él me diga que haga. Y número 3, es una pregunta de propósito. ¿Qué quieres que haga? Es una pregunta de propósito. Jeremías 29:11. Vea lo que dice, iglesia, léalo conmigo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Vea lo que dice. Dice Jehová. ¿Quién lo dice, iglesia? Va. Papá, el Padre, nuestro Dios, el que nos ama incondicionalmente. Él está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz. Pensamientos de paz. Hermano, no se equivoque. No crea que cuando dice pensamientos de paz son los que yo tengo para ustedes, significa de que problemas no van a haber. Ay, pero conmigo se equivocó el Señor porque dice que pensamientos de paz, pero yo paz no veo en mi casa, yo paz no veo en mi familia, yo paz no veo en el trabajo, yo paz no veo en la universidad, yo paz no veo. Es que, hermano, recuerde lo que dice Él mismo, Dios mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Mi paz os doy, mis paz os dejo, pero yo no la doy como el mundo la da. Yo no les doy una paz como el mundo se las ofrece. Yo no les ofrezco y no les doy una paz como el mundo les dice que le puede dar o otorgar una paz. Porque ¿sabe qué es lo que dice el mundo que es la paz? Dicen que la paz es la ausencia de las guerras. Dicen que la paz es la ausencia de problemas. Dicen que la paz es ausencia de enfermedades. Dicen que la paz es ausencia de los desmadres en las vidas, en la familia, en el matrimonio, en los hijos. Dicen que eso es paz. Pero ¿sabe qué es lo que enseña Jesús? De que en realidad la paz que Él nos deja es que aunque haya todo esto afuera, que aunque hayan guerras, aunque hayan problemas, aunque haya enfermedad, aunque haya escasez, aunque haya necesidad, aunque haya lo que quiera ver, yo te doy mi paz. Vos vas a estar tranquilo. Vos vas a estar seguro. No es que no hayan problemas, es que tiene la paz de Dios. Eso es. Eso es. No es que no vayan a haber enfermedades, no es que no vaya a haber escasez, es que tiene la paz de Dios. Entonces la gente no lo entiende. La gente no lo entiende. Pero si están pasando por esto, sí, pero tienen la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. No la del mundo, la paz de Dios. Entonces, cuando yo pregunto, ¿qué quieres que haga? Mis amados hermanos, es una pregunta de propósito. Porque Él sabe, Dios, nuestro Padre, Papá, Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Mis amados hermanos, Dios no solo salva, Dios da propósitos. Dios no solo salva, Dios da propósitos. ¿Qué sentido tendría? Ojo con la pregunta que voy a hacer.
¿Qué sentido tendría que Dios nos dé vida en abundancia, nos dé vida eterna, nos salve, pero sigamos igual? ¿Qué sentido? Ahí es donde viene que Él da propósito. Él no solo salva, Él da propósito. Es como que usted se encuentra a alguien en la calle y tiene una moneda, algo, usted le dé. Digamos que usted le salvó por ese momento, pero no le dio propósito. Dios no le salva por un momento, Dios le salva por toda una eternidad. Pero aparte de salvarle por toda una eternidad, le da propósito para que aquí, en lo terrenal, usted viva conforme a lo que Él quiere. Eso es diferente. Entonces Dios no solamente le salva, le otorga la salvación, la vida eterna, la vida en abundancia. No solamente le da paz, sino que disfrutad de mi paz. Pero entonces también te doy un propósito para que esa paz que yo ya te di, para que la salvación que yo ya te di, te doy un propósito para que ahora tú vivas en esa paz, en esa vida, en esa salvación, pero que también contagies a los que te rodean. Ese es mi propósito para vos. El propósito de manera general de parte de Dios para toda la humanidad es que seamos sus mensajeros, anunciemos su verdad. Vayamos y contagiemos a los demás. Lo único es que usted lo va a hacer desde una perspectiva, de una manera, de una forma, y otro de otra. No nos comparemos, no somos iguales. Y eso no es malo, eso es perfectamente Dios. Usted y yo no somos iguales, entonces no pretendamos hacer lo mismo, pensar lo mismo, vivir lo mismo, afrontar lo mismo, reaccionar lo mismo. No se puede, porque Dios tiene un propósito único, específico para cada uno de nosotros. Entonces, usted y yo sí somos llamados a predicar su evangelio, su paz, su amor, su gracia, a vivir en obediencia, en orden y bajo rendición, pero lo vamos a hacer de trincheras diferentes. Porque yo fui llamado al pastorado. Posiblemente usted no fue llamado al pastorado. Posiblemente usted no ha sido llamado a ningún ministerio dentro de una iglesia, pero desde el lugar donde usted se encuentre, ahí Dios le comisionó para predicar e impactar vidas. En su empresa, en su negocio, en la tienda, en la colonia, en su casa, siendo madre, ahí tiene hijos, a ellos impacte, a ellos instruya. Desde el lugar donde estemos, nosotros podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Porque Dios no solo salva, también da propósito. Entonces, iglesia, cuando preguntamos qué quieres que haga, Él nos revela nuestra misión. Él nos revela lo que usted y yo debemos de hacer dentro de su plan eterno. Usted y yo no somos cualquiera dentro del plan de Dios. Usted y yo somos parte del plan de Dios. No somos cualquiera dentro del plan de Dios. Usted y yo somos parte del plan de Dios para este mundo, para este tiempo. Mis amados hermanos, por favor, no se le olvide eso. Cuando hago la pregunta, ¿qué quieres que haga? Es porque estoy esperando que Dios me dé una orden, me dé una misión. Y eso habla de que Dios me está dando propósito. Y cuando hablamos de que Dios nos da propósito, es de que Él nos da un rumbo y le da sentido a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Jesús no le sentíamos sabor ni sentido a la vida? Pero al venir a Él, Él nos da sentido, le da sabor, le da rumbo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos dio propósito, nos dio una misión que cumplir. ¿Por qué? Porque nos dio una orden. ¿Por qué? Porque cuando preguntamos, iglesia, ¿qué quieres que yo haga? Estamos hablando que es rendición, es obediencia y es propósito. Mis amados hermanos, hoy Dios espera que cada uno de nosotros haga esa misma pregunta. Me atrevería a decir que ya todos más de una ocasión lo hicimos o le dijimos al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pero si hay alguien que esta
hasta el día de hoy no le ha hecho esa pregunta a Dios, le animo a que pueda hacerle esa pregunta a Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Para qué? Para que le dé propósito a su vida. ¿Para qué? Porque con eso usted está demostrando rendición para con Él, su amo, su Dios, su Señor. Pero también con el sentido de obedecer a lo que Él me diga, a lo que Él me ordene, porque no va a ser una sugerencia. No va a ser una sugerencia, va a ser una orden. Cuando Saulo escuchó, entra en la ciudad, y ahí se te dirá, Saulo entró. Él estuvo ciego. Saulo estuvo ciego, pero él hizo la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y aún así, estando ciego, haber sido confrontado, estando en un impedimento físico y en una necesidad, él obedeció. ¿Y usted y yo? Y vea esto, iglesia. Dios le dio un propósito a Saulo. Ahora lo conocemos como el apóstol Pablo, el autor de la gran mayoría de cartas, de libros del Nuevo Testamento. Cuando antes era el perseguidor de los cristianos, se convirtió en el mayor exponente del cristianismo. ¿Por qué? Porque hizo la pregunta, ¿qué quieres que haga? Se rindió, estuvo dispuesto a obedecer y recibió propósito. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender esta mañana. Rendirnos, obedecer y recibir el propósito de Dios para nuestra vida. Porque solo así, y solo así, vamos a poder nosotros lograr honrar a Dios, glorificar su nombre. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana.